Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos fuera se fuerte, solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos amado, mi Dios, solo de Jesús, mi Dios, el Dios en la tormenta yo, nombre alabaré, nunca cambiarás, no importa dónde esté, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde esté. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis celestiales. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis celestiales. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que El mismo serás, no mis celestiales. Estamos viendo la serie de filosofía versus teología. Y si recuerdan, estamos viendo esta parte de la exhortación de Pablo en cuanto a el viejo hombre y la muerte del viejo hombre. Y precisamente nos encontramos en el capítulo 2 y estuvimos viendo la circuncisión espiritual, no física, y también estuvimos viendo la parte de la anulación de lo que era el Antiguo Testamento. Y luego en el versículo 16, capítulo 2, 16, vamos a entrar a esta parte que es muy importante, porque lo que hace Pablo es que hace una exhortación en contra de lo que sería el judaísmo, también en contra de lo que sería la filosofía. Entonces estaremos viendo esta parte de aquí. Vamos a ver 4 conceptos más profundos. El primero tiene que ver con lo que está diciendo Pablo ahí, que es el ascetismo. Es el primero que vamos a ver, el ascetismo. Reiteramos, el ascetismo simplemente lo que significa es una doctrina filosófica que buscaba en aquellos tiempos purificar por medio de la negación de los placeres materiales y de la abstinencia, llegar a un cierto punto de la vida. Esto se puede ver todavía en algunos países tales como en Japón o en la India, donde hay una continua abnegación de los placeres físicos. Se ve en el Shinto o en el budismo, el confucianismo. Si saben de algunas religiones asiáticas, se puede ver lo que ellos practican, que es una extensión realmente de esta filosofía del ascetismo. La segunda parte que vamos a ver es la parte de la adoración de ángeles. ¿Por qué dice la adoración de ángeles? Estaremos viendo un poquito mejor de esto. Y esto tiene que ver por la parte del primer siglo, lo que ellos creían, lo que la filosofía enseñaba, el dualismo cósmico, cómo veían ellos a los ángeles, qué pensaban de los ángeles, cómo veían que se podían acelerar a los ángeles, y veremos eso con más detalle. Miraremos también la parte de las visiones místicas, ¿no? Esto es, qué era lo que ellos hacían para tener este tipo de visiones. Y ya finalmente terminaremos con la razón por la cual no podían ellos ver lo que Dios quería. Y esto tiene que ver con lo que se entiende como la estulticia, que es la falta de inteligencia espiritual. ¿Ok? Colosenses 2, estamos ahí precisamente en el versículo 11, y voy a leer solamente para dar una recapitulación. En él también fuisteis circuncidados. Circuncisión indica remover el prepucio de la parte varonil, que era lo que hacían los judíos al octavo día, o que cuando alguien que era gentil se quería añadir al judaísmo, lo hacía en su adultez, y cuando lo hacía en su adultez,
venía a ser un judío, correctamente se llamaba prosélito. Dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Vimos que para nosotros la circuncisión, ahora espiritual, es ya no cortar del prepucio, sino sacar la carne, quitar la carne, y veíamos en las últimas 3 lecciones la diferencia entre el cuerpo, soma, y la diferencia entre la carne pecaminosa, que es realmente sarx, son las palabras que se utilizan en griego. Entonces nosotros cuando quitamos esa sarx, esa carne pecaminosa, lo que estamos haciendo es que tenemos una señal entre Dios y su pueblo. Así como el judío o el hebreo tenía una señal entre Dios y su pueblo al circuncidar a cada varón y físicamente podían ver quién tenía la señal, nosotros al bautizarnos, el arrepentirnos, y el arrepentimiento no es gradual, es total, sacar esa carne, ese sarx, cuando lo sacamos, entonces realmente estamos circuncidados espiritualmente. Entonces, eso es lo que está indicando. El judaísmo empujaba para que el gentil cristiano se circuncidara. Pablo dice, ya no es necesario, porque nuestra circuncisión no es física, sino es espiritual. No echa, dice ahí, con mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, o sea, el sarx, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe, dice, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, el judaísmo insistía, tienes que circuncidarte, el judaísmo insistía, tienes que guardar la ley de Moisés. Entonces lo que indica aquí Pablo es, no es necesario guardar la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley de Cristo, o sea, Cristo vino y dio fin a la ley de Moisés para los gentiles. Entonces dice, anulando el acta de los decretos que había entre nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Dice, y despojando a los principados y a las potestades. Ahora, en el primer siglo, cuando se estudia filosofía, hay una clase que se estudia que se llama el estudio del conocimiento, ¿ok? Es el epistemología se le llama, ¿ok? Epistología es el estudio del conocimiento. La filosofía, si recuerdan las 3 etapas que vimos, enseñaba que a través del conocimiento una persona podía llegar a lo que ellos le consideraban el arqueo, la luz inaccesible. Entonces, lo que ellos entienden, lo que ellos comprenden, lo que ellos hacen es, se dedican al estudio del conocimiento. Y el conocimiento es muy amplio. Ahora, conocimiento también se le puede llamar en griego gnostis. Gnostis. Una de las primeras herejías, cuando hablamos de una herejía, de lo que estamos hablando es de un grupo de cristianos que en su tiempo fueron cristianos, que decidieron dedicarse a la mezcla de la filosofía y las enseñanzas de Jesús, y cuando esto sucede, se desvían de las enseñanzas de Jesús y se dedican más al conocimiento filosófico. Y esta herejía tenía por nombre los que conocen, o en griego, los gnósticos, y se le llamó el gnosticismo. Así fue como se le llamó a esta herejía. Esto puede suceder en todos nosotros como hijos de Dios cuando comenzamos con el conocimiento de Jesús y tenemos otras influencias y vemos que de alguna u otra manera hay ciertas similitudes entre una y otra y empezamos a inclinarnos más por estas filosofías, estas ideologías, estos conocimientos, y nos inclinamos más por la parte de ello que por las enseñanzas de Jesús. ¿Okay? Por ejemplo, esto pasa en este país hace unos 30, 40 años, donde se empieza a mezclar la política con la religión. Y entonces ahora cristianos están más inclinados al cambio político que a la misión de Jesús, de predicar el Evangelio. Esto puede pasar también el día de hoy cuando hay ciertas ideologías o pensamientos de influencers,
donde uno empieza a pensar más en ello y dice, bueno, esta es la administración de dinero, por ejemplo, y entonces se empieza a mezclar con la Biblia y entonces nace lo que se llama el Evangelio de la Prosperidad. Entonces, y la gente se inclina más por el dinero que por las enseñanzas de Jesús. Entonces, esto sucede en cualquier cosa. Cualquier influencia que uno tiene, cuando uno ve similitudes, se puede inclinar más por una o por otra. También pasa en la parte de la psicología. Cuando se estudia psicología y entonces tienes las leyes de Cristo, pues empieza a haber una mezcla y no que no esté mal, simplemente la psicología, podríamos decir, es la comprensión total de la Biblia, o podríamos decir en cuanto a la ciencia, viene a ser la comprensión total del conocimiento de Dios, solamente que cuando te inclinas mucho a ello, empiezas a dejar tu base, tus fundamentos bíblicos y te empiezas a inclinar a algo que está mal y por lo tanto empiezas a desviarte o a extraviarte de los principios bíblicos. A esta parte del extravío de las enseñanzas de Jesús se le llamaba en aquellos tiempos herejía. Y entonces los apóstoles, cuando alguien era un hereje o cuando alguien se había desviado, lo que los apóstoles hacían es que lo publicaban entre las iglesias y decían, este grupo de personas que habla de esta manera son herejes. Entonces se han extraviado de la verdad. Y extraviarse de la verdad indica ya no tienen a Cristo, y esto fue por una mezcla total entre la filosofía y las enseñanzas de Jesús. Y entonces había varias expresiones dentro del Antiguo Testamento que se ven en la Biblia y que no nos damos cuenta porque ellos lo enseñan. Y voy a dar solamente dos. Mira, si ponen un separador ahí, iremos ahí. Y vayamos, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, donde vemos en las iglesias de Anatolia o de Asia Menor, miramos cómo es que los gnósticos se estaban moviendo. O sea, el gnosticismo cree tiene una enseñanza interesante, ¿ok? Y la enseñanza es, vivimos en dos mundos, o vivimos lo que ellos le llaman en dos esferas cosmológicas, le llaman ellos. Y esta idea de dos esferas que enseñaban ellos tenía que ver con que entre más te profundices en el conocimiento, más estás adentro de una de las esferas espirituales. Es lo que ellos decían, que era una mezcla de filosofía clásica. Si recuerdan la parte de Platón, si recuerdan las lecciones que hemos visto anteriormente, ¿qué decían? Entre más sales de la cueva, cuando hablamos de lo de la cueva, más te acercas a la luz. Entonces ellos vieron esta parte y la mezclaron y decían, entre más te acercas al conocimiento, más sabes o estás en la esfera espiritual, es lo que ellos decían. Pero esto los llevaba a decir algo que era una aberración o una mentira, que era, entonces, por lo tanto, me adelanto un poco en la lección, es imposible que Dios se haya hecho carne. Eso es lo que decían. Entonces, ese era uno de los conceptos que tenían. En Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 15, se hace mención de esto. Si recuerdan las lecciones de Apocalipsis hace algunos años, o tienen los escritos de Apocalipsis que se han hecho, saben de lo que estoy hablando, ¿ok? 2.15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Y los nicolaitas, había uno de los siervos de Hechos capítulo 6, que vino a ser uno de los diáconos de la iglesia, que fue influenciado por el gnosticismo y se desvió. Y entonces a su grupo que le seguía, o la forma en que se reconocía, era aquellos que escuchan a Nicolás o a los nicolaitas, son la doctrina de los nicolaitas, que es algo muy similar al gnosticismo, es una herejía del primer siglo. Ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 24, esto es la iglesia de Pérgamo. La iglesia en Teatira se le menciona así, 2.24. Recuerden que Teatira se encuentra en un área y Pérgamo en otra área. Y dice, pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Y qué es doctrina? Doctrina es un conjunto de leyes, enseñanzas y mandamientos. Eso es lo que es una doctrina. Dice, a cuantos tienen esa doctrina y no han conocido, dice, lo que ellos llaman las profundidades ¿de quién? De Satanás. Esta expresión, las profundidades de Satanás, es una expresión que utilizaban los gnósticos cuando hablaban de las profundidades del conocimiento de Dios.
Y entonces, ¿qué hace Jesús? Lo utiliza diciendo, no es que ellos creen que tienen el conocimiento profundo de Dios, pero lo que ellos tienen es el conocimiento profundo de Satanás. Es lo mismo que los nicolaitas y es lo mismo que los gnósticos. Cuando los gnósticos tenían esta idea de los dos mundos, lo que hicieron fue que trataron de separar, y esto viene de la filosofía clásica, separaron el mundo espiritual o la región celestial, como le llamamos correctamente bíblicamente, y la parte física. Y lo que empezaron a decir ellos es, bueno, Jesús, si es hijo de Dios, o si es Dios como lo predican los apóstoles, no pudo haber venido en carne, porque la carne es mala, el sarx es malo, el cuerpo es malo. Es imposible que un Dios tan santo, que un Dios tan puro, que ese Dios se haya colocado en un cuerpo que está inclinado al mal. Entonces, para ellos era difícil. En ese tipo de profundidades de la doctrina de las nicolaitas, en ese tipo de profundidades, de las profundidades de Satanás, empiezan a enseñar, por lo tanto, Jesús no pudo haber venido en carne. Esto es, Jesús vino, o Dios se hizo, no carne, Dios se hizo como un espíritu, como un fantasma, y cuando vemos los evangelios, sí estaba ahí, pero era como un fantasma, dicen, como un espíritu, y este era su argumento. Por lo tanto, no es raro que de pronto esté en un lado y se encuentre en otro lado. No es raro que de pronto pase por una pared. No es raro que sepa lo que piensa la gente, porque realmente no fue carne. Lo veían como cuerpo, pero no era cuerpo. Eso fue lo que enseñaban, hermanos. Y esto realmente le llama a Jesús las profundidades de Satanás. Esto es el contexto de los gnósticos. Y realmente los apóstoles pelearon con mucho esto porque fue una de las herejías más fuertes que había en el primer siglo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en esta pelea que tenían contra los gnósticos, Juan indica, porque había muchos en la iglesia que estaban siendo influenciados por la doctrina de los nicolaitas, por las profundidades de Satanás, por este pensamiento de doctrina dual. A ellos también se les puede llamar el dualismo. Cuando tú estudias en la parte secular, en la parte de la escuela, libros de filosofía, no les llaman los gnósticos, les llaman los dualistas, el dualismo. Es la manera en cómo se le llama en la parte académica. Pero son los gnósticos, era este pensamiento dual, ¿no? No que estuvieran mal del todo, pero había partes que estaban mal. Esto es, lo que tú tienes que entender cuando tú ves una religión o cuando ves algo, no es que esté mal del todo. Hay ciertas cosas que practican que no están mal. Podríamos decirlo hasta cierta manera que hasta son como bíblicas. La pregunta es si mantienen toda la doctrina de Cristo. Esa es la pregunta, y eso es lo que está haciendo Pablo y Juan en este caso. En primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, ya que esta era la corriente que estaba gnóstica, que estaba moviendo la iglesia primitiva, que estaba realmente sacudiendo. Por un lado tienes al judaísmo, que quieren judaizar a los gentiles cristianos, y por el otro lado tienes a los gentiles filósofos, que quieren filosofar entre la iglesia. Entonces tienes estas dos leyes, estas dos fuerzas que están atacando la iglesia. A esas dos es con las que está hablando Pablo en el capítulo 2 de Colosenses. Número 1, circuncisión y mandamientos. No es necesario porque ya nos bautizamos. Y luego, filosofía. Bueno, hay ciertas cosas que ellos hacen, pero no entienden. ¿Okay? Hay cosas que están bien, pero hasta cierta forma. Entonces aquí en Juan, si la enseñanza era que no había venido Jesús, Juan se asegura de decir, porque Juan fue uno de los apóstoles que estuvo presente con Jesús, que estuvo en vida con Jesús, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea, ¿por qué está diciendo Pablo esto? Juan esto dice, nosotros, o sea, los gnósticos dicen que vino un fantasma, que vino un espíritu, que no lo podían tocar. Nosotros vivimos con él, nosotros le vimos con estos ojos, nosotros le contemplamos y nosotros lo tocamos. O sea, es una mentira lo que dice el gnosticismo, porque nosotros lo tocamos. Así que esa doctrina está errada, está mal. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos, ¿qué? Manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también nosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Entonces, ¿qué sucede? Esto era algo muy importante para ellos. Capítulo 2 de la primera carta de Juan, versículo 18, también habla de esto. Cuando hablamos de esta palabra que Hollywood ha escandalizado incorrectamente la idea del anticristo, ¿verdad? Hay muchas corrientes religiosas que hablan de que el anticristo no ha venido y cosas así. Y la verdad es que la Biblia es clara en cuanto al anticristo. El anticristo simplemente, la palabra misma indica anti, o sea, contrario a, y Cristo, contrario a Cristo. Y esto desde el primer siglo ya estaba. No es como una persona que va a venir, ¿ok? Eso es amarillismo, eso es escandalismo de las religiones, de las sectas, de las denominaciones. No lo comprenden, no lo entienden. Pero aquí, por ejemplo, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, habla de eso. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando reciben la carta, los hermanos, la corriente del gnosticismo ya estaba atormentando varias iglesias primitivas. Y el gnosticismo es simplemente lo contrario a Cristo, porque está diciendo que Dios no vino en carne. Entonces, anticristo, o sea, decir que Dios no vino en carne, pues realmente es una blasfemia, es una mentira. Estás blasfemando contra la divinidad. Estás diciendo que Él, por lo dijo su Pablo, Él tiene la plenitud de la ¿qué? Deidad. O sea, decir que Cristo no vino, ¿de qué estás hablando? Dice ahí, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Ah? O sea, si aquellos que dicen en el mundo religioso que va a venir un anticristo, ¿va? O sea, ¿qué no lees la Biblia que dice que ya hay muchos anticristos? ¿No lo estás leyendo ahí en la Biblia? La misma Biblia lo indica cuando dice ahí, así ahora han surgido muchos anticristos contrarios a la doctrina de Cristo. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, claro, eran miembros de la iglesia, salieron enseñando otras enseñanzas, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifiesten que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es ¿qué? El Cristo. Este es ¿qué? Anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también ¿qué? Al Padre. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? ¿Qué es el anticristo? Aquel que niega que Jesús es Dios y que Dios se hizo carne y su nombre fue Jesús. Eso es lo que está diciendo Juan. Está hablando específicamente en contra del gnosticismo. Ellos dicen que vino en espíritu, nosotros lo tocamos. Ellos dicen que no vino en carne, nosotros lo vimos. Ellos dicen que no es Dios, es Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Es más, hay muchos anticristos, dice ahí, porque no está relacionado a la verdad. Es más, en su carta, si tú la ves, por ejemplo, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es qué? Es de Dios. El enfoque es gnosticismo, gnósticos. ¿Qué decían los gnósticos? Jesús no es Dios. Y si es Dios, no pudo Dios colocarse en un cuerpo humano porque esto no hace sentido porque el cuerpo humano es malo. El sarx, el cuerpo pecaminoso es malo. ¿Cómo podemos decir que Dios está en ese cuerpo, en un cuerpo humano? No es posible. Negamos, decían los gnósticos, que Dios se haya hecho carne. Y negamos que Jesús era Dios. Y negamos que Jesús sí es Dios, pero no vino en carne. Así que, como ellos no lo pudieron ver, como no estuvieron vivos o como no estuvieron presentes, como los apóstoles, pues ¿qué podían decir ellos? Los apóstoles estuvieron peleando con esta idea del dualismo, del gnosticismo. Entonces, ¿qué dicen ellos? Dice Juan, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es que es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne,
no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de qué? Del anticristo. ¿Sí ves la locura de algunos denominacionales que dicen, no, es que el anticristo ya viene? Algunos hasta lo asocian con las vacunas del COVID, ¿no? O sea, es el tipo de locura que hay el día de hoy en las corrientes. Y lo triste es que cuando hablas con alguien se la cree, ¿no? Se la cree. ¿Será eso el número de la bestia? O sea, como que no comprenden la Biblia en este concepto. Aquí está hablando claramente que el anticristo ya existía desde el primer siglo. ¿Okay? Y claro, el título anticristo se le da a todo aquel que va en contra de Jesús. Y quien decía que no había venido en carne, está hablando de los gnósticos. Realmente es el espíritu ¿de qué? Del anticristo. Y la carta de Juan es la primera carta de Juan, capítulo 5, dice ahí en el versículo 6, 5, 6, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. O sea, ¿por qué Juan sigue mencionando esto? Porque quien está embarazada y quien da a luz reconoce que cuando el bebé nace, con ellos sale sangre y sale agua, la placenta, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Quien rompe la fuente, le llaman algunos, hay agua y hay sangre. Entonces, ¿qué pasa? Dios se hizo carne y Él vino, dice Juan, mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. O sea, Él es humano. Él es humano, es lo que está diciendo. Esa es la teología, Dios se hizo carne. Pero ellos no lo comprendían. Ahora, el gnosticismo tenía este concepto de ascetismo y lo que hacía también es que no solamente creían ellos, sino que tanta era su profundidad de su conocimiento que decían, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. En los dos cosmos, lo que está en el cuerpo está mal y lo que está en el espíritu está bien. Por lo tanto, si nosotros somos duales, tenemos que deshacernos de todo aquello que el cuerpo pide, y al deshacernos de todo lo que el cuerpo pide, estaremos más adentro de la parte espiritual. O sea, la idea no está tan mal. El problema es que no la tienen correctamente. Es como la mejor manera para entendernos es para cocinar. Entonces, cuando una persona cocina, tiene los ingredientes. Pero los ingredientes, aunque tú los tengas, requiere un cierto tipo de desarrollo para que te salga bien la comida. Temperatura, medidas, qué se pone primero, qué se pone después, ¿verdad? Por ejemplo, cuando trabajamos en el restaurante, le decíamos, hay una razón en las hamburguesas por qué se pone el jitomate después de la lechuga. Hay una razón, hermanos. Tú dices, no importa, es que hay una razón. Tiene que ver con el sabor. ¿Ok? Entonces, cuando ves la parte de eso, los gnósticos tenían ciertos ingredientes, pero estaban revueltos y no entendían bien ese concepto. ¿Ok? De tal manera que los gnósticos no solamente hablaban de que Jesús no había venido en carne, sino que decían también lo siguiente. Ellos creían que había dos cosmos y que en la parte espiritual había una jerarquía. Y a esta jerarquía ellos le llamaban la pleroma. La pleroma era una jerarquía angelical. No es que estuvieran tan mal, o sea, sí hay jerarquías angelicales, no es tan mal. Lo que es tan mal es la manera en que ellos lo interpretaban. Y decían, no, bueno, es que hay una jerarquía angelical y dentro de ella hay seres espirituales a los cuales se le llaman aeons. Y los aeons son los seres espirituales que viven en la pleroma. ¿Ok? Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. No digan que esto es el gnosticismo. Ahorita les voy a explicar por qué explico esto, ¿ok? Y decían, por lo tanto, ellos, ¿ok? Los ángeles son mensajeros y normalmente le hablan porque le hablan a ciertas personas que son humildes. Entre más humildad tengas, más comunicación tendrás con los aeons en la pleroma. Levanta la mano, ¿quién me entendió, hermanos? Ok. O sea, ellos decían, si el mensajero, ¿verdad? Es el ángel y hay varias jerarquías angelicales, hay una jerarquía angelical y hay varios niveles.
La comunicación que tú tengas con ellos la estás teniendo con Dios. Entre más conoces, más comunicación. Entonces, nosotros podemos, por lo tanto, estar más conectados con Dios si estamos más conectados con los ángeles o con los aeons, es lo que ellos decían. Y una de las cosas que decían es, podemos desarrollar un cierto tipo de rituales religiosos que nos ayuden a tener una mejor relación con los ángeles o con los aeons. Levanten la mano que me están entendiendo, hermanos, ¿ok? Entonces, cuando tú ves la palabra aquí en Colosenses y regresamos en el capítulo 2, levanta la mano, ¿quién nunca había escuchado de esto, hermanos? Okay. Los demás sí, entonces disculpen que los aburra con esta lección, ¿ok? Colosenses capítulo 2, versículo 18. La expresión de Pablo está conectada al gnosticismo y a lo que ellos creían, ¿ok? Fíjate qué interesante, hermanos. Cuando dice Pablo, dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. O sea, porque esa parte de culto en el griego, esa parte es treskeia, que correctamente se debería de traducir más como religión, aunque se traduce como culto, no está mal, ¿ok? Y treskeia es ritos expresados, son acciones de ritos expresados. Entonces ellos tenían una religión enfocada en los ángeles. Miren, si ustedes creen que esto es una locura, solamente vean la religión católica romana y entenderán esta locura. Donde ellos dicen, podemos tener ciertos mediadores, que antes eran dioses mayas, pero le pusieron Judas Tadeo, lo volteamos y hay ciertas cosas que este va a hacer por mí. Y entonces cuando tú le dices a un católico romano, es que eso está mal porque estás adorando eso, dice que nosotros no los adoramos, nosotros los veneramos. Levanten la mano, ¿quieren escuchar esa expresión, hermanos? Es la misma gata revolcada, la verdad es lo que es. Porque cuando tú estás ofreciendo cultos a quien no es Dios, creyendo que vas a recibir el favor de Dios a través de ellos, es un gnosticismo moderno. Porque ellos decían, yo puedo ofrecer un culto a los ángeles y si tengo una relación con el ángel voy a tener más favor con Dios y me voy a profundizar más en el conocimiento de Dios, porque como los ángeles son los mensajeros de Dios y si yo tengo una relación con los ángeles me puede decir más de lo que quiero saber de Dios. ¿Sí te fijas cómo lo veían ellos, hermanos? Y entonces a eso ellos le llamaban culto a los ángeles. Interesante, ¿no? Por eso Pablo está lidiando con esto. Y este tipo de religión o de culto a los ángeles, como lo menciona Pablo, era porque los gnósticos creían que había en la jerarquía, en la pleroma, había nueve tipos de ángeles. Lo cual no está mal porque sí hay, hermanos, pero la forma en que ellos lo ponían era lo que estaba mal. Es lo que te digo, les di una ilustración hace tiempo y es la mejor manera de entender esto, ¿ok? La ilustración de la verdad y la mentira, ¿no? Está la verdad y la mentira, tiene una conversación, están platicando, ¿no? Y entonces la mentira le dice a la verdad, mira el sol, qué bonito está, y la verdad dice, no le puedo creer porque es mentira. Y finalmente le da tanta tentación a la pobre que voltea y ve el sol y dice, no me estaba mintiendo, es verdad. Y luego la mentira tiene mejor relación con él, empiezan a tener, y luego van al lago y le dicen, mira qué bonito el lago, está transparente. Y la verdad no lo quiere ver porque es mentirosa aquella y dice, no lo voy a ver, y de pronto le da tentación y ve el lago. Y le empieza a decir, no, pues ya le empiezo a creer. Y entonces le dice la mentira a la verdad, oye, ¿por qué no nos metemos a nadar? Y dice la verdad, y pues me dijo verdad acá, pues a lo mejor sí va. Entonces la verdad se desnuda y se avienta al agua y empieza a nadar. Y la mentira se espera. Y una vez que la verdad está dentro del agua, ¿qué hace la mentira? Agarra las vestiduras de la verdad, se las pone y se echa a correr. Y se va corriendo. Y eso es lo que dice. ¿Y cuál es la ilustración o cuál es la enseñanza de esta historia? Muchos de nosotros amamos recibir la verdad recibir la mentira vestida en verdad. Y el gnosticismo es lo que es. No es que todo estuviera mal. Lo que pasa es que detrás de eso había una gran mentira. Es lo que es la zona religiosa del mundo, hermanos. Cuando tú ves, por ejemplo, vas a Nepal o vas, por ejemplo, a Japón, por ejemplo, gente extremadamente religiosa, que es un cierto tipo de ascetismo, de gnosticismo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos se abstienen de muchas cosas
porque creen que así van a llegar a un cierto lugar. ¿Va? Lo mismo pasa, dicen que así vamos a llegar, dicen el hinduismo, a la nirvana. Entonces, por eso, cuando tú los ves a ellos, y ellos ayunan, y ellos se golpean, y ellos hacen tantas, dices, wow, o sea, pues tiene que haber un cierto tipo de, o sea, pues, y luego tú ves a los que se dicen ser cristianos, son bien carnales, y dices, pues yo veo más espirituales a los budas que a estos. Pues es muy normal, hermanos, porque ciertas prácticas realmente no es que estén mal, es una mezcla, es una verdad totalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? En el gnosticismo ellos decían, bueno, hay nueve y no le llamaban coros angelicales. Y decían, están los serafines, los querubines, los tronos, los dominios, los potestades, los principados, los arcángeles, las virtudes y ángeles. Lo cual no está mal, es verdad, salvo uno de ellos, ¿verdad? Por eso cuando inicia Colosenses, inicia con esa parte. Él es la imagen del Dios invisible y Él es el primogénito de toda la creación y Él está sobre tronos, principados. ¿De acuerdo ustedes esa parte que ya vimos, hermanos? Lo dice porque está preparando para esta parte de la enseñanza. Ahora, para esto, aún dentro de los judíos, hermanos, el judaísmo tenía ciertos nombres para ciertos arcángeles. Entonces, imagínate tú un gentil que le gusta conocer, que le gusta el conocimiento y que se está metiendo acá y se está metiendo acá un poco de judaísmo, un poco de filosofía, un poco de esto, un poco de esto, un poco de esto. ¿Quién conoce una de esas personas que se mete en todos lados y no se mete en nada? Entonces, ciertamente uno de esos te va a influenciar más a tal grado que empiezas a revolver las enseñanzas de Jesús con las enseñanzas las enseñanzas de Jesús con las del mundo. Entonces, ellos decían esto, ¿qué? Los gnósticos. Miguel es un arcángel y es el defensor del conocimiento divino o gnosis, conocimiento divino. Por lo cual, ellos creían que defendía la tierra y defendía a aquellos que lo conocían de los espíritus malos. Entonces no es muy diferente, ¿no? Estás tú, cuando yo era pequeño, estaba en México y ves a tu madre que te coloca aquí. Este es el ángel de tu guardia, en tu guarda, perdón, y ahí te va a guardar y bésalo y no sé qué, y ahí estás tú, porque me guarda. Levante la mano, ¿quién alguna vez besó al ángel de su guarda? ¿Soy el único loco aquí? Levanten la mano, entonces no me dejen ver mal. Entonces había también, y lo besaba, ¿no? Y ahí lo ponías, ¿no? Y tú en tu mente piensas que esa figura, que esa imagen te está guardando. No es que esté mal, o sea, sí, el ángel de Jehová está en derredor de los que les temen. Sí, hay ángeles que están a nuestro servicio, sí, totalmente, hermanos, pero esto es una mentira vestida de verdad. Y te revuelven y dices, bueno, es que si es Dios, ¿por qué me dices que no es Dios? O sea, a veces tienes un argumento con ellos y ellos se lo creen. Es que Judas, aquí dice que había Judas Tadeo, ¿por qué me estás diciendo que no? Aquí dice Judas Tadeo y le dices, pero era moreno. No, pero eso no importa. Aquí está y la vestimenta era así, se vestía. Tampoco importa. Y voltearlo de cabeza, ¿dónde está? Eso tampoco importa. Lo que importa es que dice Judas Tadeo. ¿Y cuántos no lo volteaban? Y le ponían la veladora. O sea, son conceptos que dices, oye, pues está en la Biblia porque es una mezcla entre la verdad y la mentira. Y eso es lo que está peleando Pablo, hermanos. Y lo que está peleando Juan. ¿No es interesante este concepto? Y los gnósticos tenían esa parte. Ellos se metían y ellos decían, ok, hay ciertos nombres de los ángeles. Decían, uno se llama Gabriel, otro Adonai, otro Ariel. O sea, no está mal, es una realidad, así pasa. Pero decían esto, el cuerpo físico es malo, el espíritu es bueno. Y la pleroma está en la parte y los aeons están acá. Y si tú les rindes un culto a los ángeles, vas a tener un cierto tipo más de acceso al conocimiento de Dios o al gnosis. Y entonces, entre más platiquemos con ellos, y ¿saben que empezaron a mezclar, hermanos, la religión grecorromana? No sé si alguien ha visto la película del Gladiador. ¿Alguien la ha visto? Levanta las manos. Ok. Van a sacar la segunda parte, pero no tiene nada que ver con eso. En la película del Gladiador, hermanos, hay algo que practicaban los grecorromanos, que era la plática con los muertos. Y si recuerdan, hay una parte en el Gladiador, hermanos, que está el Gladiador, hermanos, y su esclavo, su siervo, o aquel que le servía, le da unos monitos chiquitos, unos muñequitos. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Entonces, esa era su esposa y su hijo. No sé si sabían eso. Entonces, ¿qué hace el Gladiador? O ¿qué hace el personaje, verdad? Los abre y les pone velas. Y empieza a hablar con ellos. Ve la película de Mulan. ¿Qué hace Mulan, hermanos?
Está invocando a los muertos. Háganme caso. Y de pronto sale el dragoncillo. O sea, todo esto, hermanos, tiene que ver con ese tipo de religiones del gnosticismo. Creencias de que si tienes favor con otro ser espiritual, tienes más acceso al verdadero Dios. Esto no es algo nuevo. Esto sucede y se basa en varias partes. Es más, lo que es increíble, hermanos, es que, ¿por qué esto toca al judaísmo? Porque aún los mismos judíos llegaron a creer esto, hermanos. No todos. Había una corriente judía que llegó a creer esta. Y se ve en los libros apócrifos. No voy a hablar de esto porque es una serie que preparamos para la primavera en los días miércoles. La parte de lo que es la apología. Entonces, cuando hablamos de esta parte, hermanos, tiene que ver con ello. Por eso, cuando habla de esto, dice en Hechos 7:42, dice, los cuales rindieron culto al ejército del cielo. Esto es algo muy normal, hermanos. Lo que yo quiero que vean, y lo estoy mezclando con la parte del budismo, la parte del Shinto, la parte del católico romano, hermanos, es que es muy normal que la gente tenga su religión, tenga sus cultos a los espíritus. Eso es algo muy normal, hermanos. ¿Okay? Aún lo hacían los griegos en el tiempo, el oráculo, cuando hablaban con el oráculo, decían ellos y les daban el mensaje. O sea, todo esto es muy normal, hermanos. Pero ¿qué sucede, hermanos? El gnosticismo está mal. Está mal porque niega que Jesús es Dios, está mal porque niega que Dios vino en carne, y está mal por esto, hermanos. Esta es la parte esencial del gnosticismo. Está mal porque tienes que tener cuidado, porque hay ciertas cosas que ordenaban, que mandaban, que no tenían nada que ver con lo que era apropiado. Y por eso el gnosticismo estaba mal. En Colosenses 2, dice 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Dices, pero ¿por qué está afectando? Porque esto es lo que ellos creían, entremetiéndose en lo que no han visto. Porque al final del día no tienen inteligencia espiritual. Pablo trata de tener mucho cuidado, ¿verdad? En primera carta de Corintios 4:6, cuando dice, aprendan esto de mí, de Apolos, que no nos fuimos más allá de lo que está escrito. Tienes que mantenerte como que, puedes leer muchos libros, no hay ningún problema, puedes llenarte con el nuevo, pero no lo trates de mezclar. Porque no sea que vistas la mentira con la que, manos, con la verdad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice ahí, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente, ¿qué? Carnal. O sea, ¿cómo puede ser una persona estar hinchado? Cuando se hincha, se alza, soberbia, se infla, ¿verdad? Está inflado, ¿verdad? Mi madre decía, se cree la divina garza. ¿Por qué decía eso? Porque ¿qué hace la garza? Se pone así, le hace así, lo que hace la garza. Entonces hay gente que se cree la divina garza. Y mi mamá decía con forma irónica, divina, ¿eh? No es garza, es divina. Dice el hermano, es que es un divo. ¿Cuál divo? ¿Cuál diva? O sea, el concepto es, lo que tú haces, ¿lo haces porque lo entiendes? Aquí es donde venimos a la teología. Porque muchas de las cosas que hacemos, estaba hablando yo, o sea, tú ves un video, un short o un reel o lo que sea en los medios y te dice lo siguiente, come, tómate un té de hongo y se te quita la panza. Y tú te la crees. ¿Tú te la crees? Y luego si no te quita la panza, te empiezas a buscar otra cosa que te quite la panza. O sea, en menos de 30 segundos puede hacer una persona que practiques algo que no entiendes. En menos de 30 segundos, hermanos. ¿Y cómo es la inteligencia artificial? ¿A poco no? O sea, ya lo viste todo el video y te vuelve a salir. Te anda persiguiendo por todos lados, ¿a poco no? Ándale, 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 ándale. Este es el concepto de practicar algo sin entenderlo. Practicar algo sin entenderlo. A veces nosotros practicamos cosas sin entenderlas, porque alguien nos lo dijo. Y cuando hablamos de la doctrina de Cristo, para poder sacar la carne, para poder despojarnos del viejo hombre, tenemos que entenderlo.
Porque si no lo entendemos, nunca lo vamos a hacer. Ellos decían que veían ciertas cosas. Estaban hinchados por su mente carnal, dice Pablo, versículo 19. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, hermanos? Porque a veces parece que nosotros nos volvemos a enredar en el mundo a través de lo que nos enseñan en 30